Veamos una pequeña introducción. Citamos a Charles Darwin, que nos dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. ¿Qué nos sugiere esto? Que vivimos en un mundo de cambios. Esos cambios nos afectan a todos. Lo único constante es el cambio. Vivimos en un cambio acelerado, en todo sentido. Entonces, como nuevamente leemos lo que dice ahí, las especies más fuertes no son las que sobreviven, ni las más inteligentes, sino las que responden mejor al cambio. O sea, debemos responder a los cambios, debemos asimilar los cambios para poder sobrevivir. Esas palabras podemos aplicar en muchos temas. Y sobre todo también en el hecho de romper paradigmas para avanzar, para cambiar, ¿no? Bueno, después de esa pequeña frase, veamos ahora dos figuras, ¿no? En la parte superior, en el fondo amarillo, vemos ahí dos aparatos, dos tecnologías, ¿no? El concepto de tecnología siempre nos asocia en algo nuevo, en algo innovador, en algo deslumbrante. Pero la tecnología, el concepto de tecnología no es así. ¿Cuál es el concepto de tecnología? Tecnología es lograr, ¿no?, una herramienta que nos ayude a lograr un objetivo, a realizar una tarea, utilizando, ¿no?, esta herramienta, que es una herramienta artificial hecha por el hombre. Cualquier herramienta artificial que sea hecha por el hombre y nos ayuda a lograr un objetivo, a cumplir una tarea, estamos aplicando tecnología. Eso es tecnología. Entonces, algo que nos ayude a llevar información de un punto a otro punto es tecnología, ¿no? Y esa herramienta, ese sistema, esa plataforma tecnológica se llama los sistemas de comunicación o las telecomunicaciones. Bueno, vemos ahí dos tecnologías muy diferentes una de la otra. ¿Quién de nosotros alguna vez ha utilizado una máquina de escribir o por lo menos la ha visto? Y por supuesto hoy en día tenemos nuestros smartphones, nuestros teléfonos inteligentes, que no solamente nos sirven para hacer llamadas telefónicas, sino también nos sirven para muchas otras tareas, ¿no?, que las iremos mencionando a lo largo de la exposición, y algunos detalles técnicos también muy interesantes. Bueno, vemos ahí, nosotros hemos usado una máquina de escribir, utilizamos un iPhone, somos una generación puente. Somos una generación en la cual se la ha bombardeado de cambios constantes muy rápidamente, hemos tenido que asimilar muchos cambios. VHS, DVD, Blu-ray, televisión en blanco y negro, televisión a color, televisión digital, televisión por demanda, por internet, muchas otras cosas, la telefonía móvil. Hace muy pocos años atrás utilizábamos los famosos ladrillos, o simplemente no había telefonía móvil. Y rápidamente tenemos ahora pequeñas computadoras de bolsillo que pueden hacer todo lo que hace una computadora grande. Y por supuesto, según la ley de Moore, todo eso se va incrementando, se va desarrollando, se va multiplicando exponencialmente y muy rápidamente. Bombardeada por muchos cambios, y esos cambios no vienen solos. Cambios de tecnología no vienen solos, vienen con cambios económicos, cambios políticos, cambios culturales, cambios de pensamiento, romper paradigmas. Y esa ruptura de paradigmas son las que vamos a ver más adelante. Regresemos a nuestro punto. En la parte inferior vemos ahí un niño y una serie de unos y ceros. Eso nos representa los nativos digitales. Vivimos en un mundo digitalizado, todo está digitalizado. Desde el año 2007, toda la información del mundo está digitalizada. Todo puede ser grabado en un CD, un DVD, un disco duro externo, de 1 tera, de 1 peta, de 1 exabyte, ¿no? Toda la información está digitalizada. Y vivimos en un mundo digital. Son nativos digitales. Ciudadanos, personas que han nacido, tienen la tecnología al alcance de su mano, la asimilan y para ellos no es nuevo, ¿no? Es cotidiano, es de uso común, no se maravillan tanto quizás como nosotros. Entonces tenemos que pensar en ello, tenemos que cambiar paradigmas, somos la generación puente y tenemos que ser aún más conscientes de ello para poder vigilar a estos niños que van a ser el futuro de nuestro país, del mundo, de la humanidad. Bueno, después de ese pequeño preámbulo, permítanme mostrarles cuáles son los temas que vamos a ver, a desarrollar en esta charla. En primer lugar, fundamentos de telecomunicaciones. En segundo lugar, las radiaciones electromagnéticas.
En tercer lugar, la infraestructura de telecomunicaciones. Y en cuarto lugar, los efectos de las telecomunicaciones en el desarrollo del país. Fundamentos de telecomunicación. Telecomunicaciones, comunicación. ¿Qué son las telecomunicaciones? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué son los sistemas de comunicación? ¿Qué es la tecnología de las telecomunicaciones? Como dijimos, tecnología, una herramienta artificial hecha por el hombre que nos ayuda a cumplir una tarea, que nos ayuda a cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los sistemas de comunicación? ¿Cuál es el objetivo de las telecomunicaciones? El objetivo de las telecomunicaciones es llevar la información de un punto a otro punto. Si tuviéramos a la persona que deseamos decirle algo tan cerca como vemos ahí en la figura, no necesitamos de tecnología, no necesitamos de las telecomunicaciones. Pero lamentablemente no tenemos a esa distancia la persona que queremos hablar, puede estar en cualquier parte del mundo. Y justamente la misión de la tecnología, de las telecomunicaciones, es cumplir el objetivo de poder llevar información a esa persona. No solamente de voz, de datos, de video, de imagen, de sonido, etc. Todos los tipos de información que hay y que puedan haber, ¿no? Porque nosotros hoy en día somos prosumer. Sí, somos prosumer. No es ninguna palabra que nos esté poniendo un cliché o algo negativo, al contrario. Prosumer es el concepto que nos indica que somos consumidores de información y emisores de información, creadores de información. ¿Por qué? Porque yo quiero de repente que ustedes se lleven esa información que yo les estoy dando en este momento, pero no en un CD, sino que les doy un link por correo y cuelgo la disertación o lo que estamos hablando en este momento, lo cuelgo en YouTube. Estoy produciendo información. Les daré el link, ustedes lo estudiarán, lo distribuirán, se lo prestarán, pasarán a otra persona. Están consumiendo información. Todos podemos consumir información efectivamente, pero también hoy en día podemos producir información. ¿Desde dónde? De nuestro teléfono móvil. Nuestro teléfono móvil puede ser un estudio, puede ser una isla de edición. Tenemos cámaras con más de 10 megapíxeles de calidad HD, video, podemos editar en línea, aplicando el cloud computing. Utilizar plataformas tecnológicas en línea, utilizar plataformas informáticas en línea, que sin instalar ningún software de nuestro equipo, con nuestro smartphone, vamos a alguna aplicación de entrada, podemos editar nuestras fotos, editar videos, estamos produciendo información. Entonces, un sistema de comunicación, las telecomunicaciones, que es tecnología, son herramientas que nos permiten cumplir el objetivo de llevar información de un punto a otro punto. Ese es el objetivo de las telecomunicaciones, llevar información de un punto a otro punto. Información puede ser todo lo que nos imaginemos, voz, datos, video, imagen, etcétera. Un sistema de comunicación, como lo vemos ahí en la figura, se puede graficar en tres partes, en tres bloques. Cualquier sistema de comunicación que nosotros podamos imaginarnos de cualquier tecnología, no solamente móvil, no solamente inalámbrica, no solamente fibra óptica, no solamente satélite, no solamente microondas, solamente radiodifusión, enlaces punto a punto, etcétera. Cualquier sistema de comunicación se puede resumir en tres bloques fundamentales, que son sistema de transmisión, medio de propagación y sistema de recepción. Son tres los elementos de un sistema de comunicación: sistema de transmisión, medio de propagación y sistema de recepción. Por supuesto, las comunicaciones hoy en día son bidireccionales, ¿no? Yo hablo, me contestan, etc. Entonces, pero para el análisis, en el momento de que yo transmita, tendré pues mi sistema de transmisión y el punto lejano tendrá el sistema de recepción. Y en el medio estará el medio de propagación. Y en el momento que me respondan, el punto lejano tendrá el sistema de transmisión, en el medio de propagación, y yo tendré el sistema de recepción. Pero siempre se mantienen esos tres bloques. ¿Qué es el medio de propagación? Como su nombre indica, es un medio por el cual se va a propagar, va a caminar, va a circular una energía, la cual va a llevar la información, y vamos a ver cuál es más adelante. Ese medio de propagación, ¿cómo se clasifica? Ese medio de propagación puede tener dos elementos. Puede ser de dos formas. Pueden ser medios de propagación guiados y medios de propagación no guiados. ¿Cuáles son los guiados? Los guiados son los manufacturados. Por ejemplo, cables de cobre, ¿no?
cable UTP, cable de conductores paralelos, cable coaxial, cable de fibra óptica, etc. Por cada uno de ellos pasará una diferente energía y a una diferente frecuencia. Energía de la misma naturaleza, pero de frecuencia diferente. Vamos a ver lo importante que es la frecuencia. Más adelante vamos a seguir comentando este concepto de frecuencia. ¿Qué es lo que sucede principalmente en el medio de propagación? En el medio de propagación sucede el fenómeno de la atenuación. ¿Qué cosa es la atenuación? La degradación del nivel de la potencia de la fuerza de la señal conforme va recorriendo ese medio de propagación. ¿Cuál será el medio de propagación ideal? El medio de propagación ideal no será el medio de propagación ideal, no será el que tiene una atenuación cero, porque eso no existe. El medio de propagación ideal será el que aporte la menor atenuación posible para una determinada energía a una determinada frecuencia. Acuérdense, medio de propagación guiado y no guiado. Los guiados son manufacturados, fabricados por el hombre. ¿Cuáles son los medios de propagación no guiados? Por ejemplo, el aire, el espacio. ¿Cuándo utilizaríamos un medio de propagación no guiado? En las comunicaciones inalámbricas. Los sistemas de telefonía celular están dentro de las comunicaciones inalámbricas móviles. Entonces acá, sistema de comunicación o sistema de telecomunicación está compuesto de 3 elementos: sistema de transmisión, medio de propagación y sistema de recepción. Vemos en la parte superior una analogía, ¿no? Podemos imaginariamente cortar esa cuadrita, ese cuadrito, esa tablita, quedarnos con los 3 conceptos verticales de la izquierda, ¿no? Que dice persona, auto y carretera. Si analizamos esos 3 conceptos, persona, auto y carretera, ¿cuál sería lo más importante de esos 3 conceptos? Evidentemente es la persona. La persona va en el auto o el auto lleva a la persona. ¿Sobre qué la lleva el auto o la persona? La lleva sobre la carretera, sobre la autopista. Hacemos la analogía, mencionamos los otros 3 conceptos, que es información, onda electromagnética, y aparece el término onda electromagnética que lo veremos más adelante. Información, onda electromagnética, vacío, aire o espacio. Evidentemente, esos 3 conceptos, ¿cuál es lo más importante? La información. Nuevamente recordamos que el concepto de un sistema de comunicación es llevar información de un punto a otro punto, porque lo más importante es la información. La información que me interesa a mí, que me va a servir para algo, para llevarla de un punto A a un punto B. De Lima a Tokio, de Lima a China, de Lima a Europa, de Lima a cualquier parte del mundo o el mundo que yo me encuentre. Entonces, esos 3 conceptos, lo más importante es la información. Entonces, la información sería homólogo a persona, onda electromagnética, homólogo a auto, y aire o espacio, homólogo a carretera. Por lo tanto, la onda electromagnética lleva la información sobre el aire, sobre el espacio, que esa es su carretera. Correcto. Entonces, la onda electromagnética es la energía encargada en llevar la información por una carretera. ¿Esa carretera cuál es? El medio de propagación. Y en este caso de las comunicaciones inalámbricas, donde aparecen las ondas electromagnéticas, ese medio de propagación es el aire o el espacio. ¿Correcto? Seguimos. Antena. ¿Qué es una antena? Hemos escuchado tantas veces antena por acá, antena por allá. Todas las cosas tienen antena. Antena de televisión, antena de Wi-Fi, de redes inalámbricas, antena de telefonía celular, antena parabólica de televisión satelital, antena del auto, antena de FM, antena de AM, antena de VHF, antena de UHF. Tenemos muchas antenas, pero ¿qué son las antenas? En simples palabras, una antena es un conductor eléctrico. Una antena es un cable, un conductor eléctrico, un alambre. Pero por supuesto de una longitud específica, de una longitud determinada, de una longitud mínima, podríamos decir. Definitivamente, ¿cuál es la función de una antena? La función de una antena es adaptar la energía que viene del sistema de transmisión hacia el medio de propagación, en este caso el aire o el espacio, un medio de propagación no guiado. ¿Qué tipo de energía viene del transmisor hacia la antena? Por un cable. Normalmente un transmisor se encuentra en un recinto seguro, con energía, etcétera, y las antenas están en lo más alto, ¿no? Para poder realizar una transmisión. Justamente la elevada posición de la antena le da la posición estratégica para poder realizar la transmisión.
¿no? Y necesitamos tener pues un soporte que nos eleve una determinada altura. Y del transmisor, para poder llegar hasta donde se encuentra la antena, utilizamos un cable, ¿no? ¿Qué tipo de energía pasa por ese cable? Pasa definitivamente energía eléctrica. Flujo de electrones, electricidad. Así como la electricidad que pasa, que nos posibilita que funcionen nuestros equipos electrónicos, nuestra computadora, nuestros electrodomésticos, etc. Esa misma energía eléctrica de frecuencia diferente, ya veremos temas de frecuencias, pasa por ese cable que lleva esa energía eléctrica hasta la antena. ¿Y qué pasa en la antena? Eso veremos a continuación. ¿Qué pasa en la antena? Bueno, si hablamos un poco de los sistemas celulares, sin antes recordar cuál es la función de una antena. Habíamos dicho que la función es el acoplamiento de la energía del conductor, del cable que viene del transmisor hacia el medio de propagación, que en este caso es el aire, ¿no? La función de la antena, en el caso de una estación transmisora, vendría a ser la radiación de ondas electromagnéticas o la generación de ondas electromagnéticas. Una antena transmisora. ¿Cuál sería la función de una antena receptora? Que está alimentando al receptor en el lado distante, en el lado opuesto. La función de esta antena receptora sería lo contrario, sería la de captar o de capturar las ondas electromagnéticas. Ese proceso se llama inducción electromagnética. En la transmisión aparece el término de radiación electromagnética, que lo veremos en unas cuantas láminas más, y en la recepción existe la inducción electromagnética. Función de la antena. ¿Qué es una antena? Un cable, un conductor, un alambre de un tamaño mínimo necesario, ¿no? Veremos después cuál es ese tamaño. Entonces, ¿qué es una antena? En una antena ya hemos dicho que es un cable, un conductor, un alambre, el cual tiene que tener una dimensión mínima, ¿no? Ya veremos cuál es esa dimensión mínima. ¿Cuál es su función? Su función es el de radiar ondas electromagnéticas o emitir ondas electromagnéticas y capturar ondas electromagnéticas, ¿no? La antena transmisora emite ondas electromagnéticas y la antena receptora captura ondas electromagnéticas. Esa es la función de una antena. Bueno, veamos un poco ahora el sistema celular, ¿no? Un sistema de comunicaciones de tecnología celular o de telefonía celular. Evidentemente, como cualquier sistema de comunicación, va a cumplir, ¿no? Y va a tener replicada una o varias veces o muchas veces, como es así que la tiene, el concepto o los tres elementos o los tres bloques que tiene cualquier sistema de comunicación, que son tres, nos acordamos: sistema de transmisión, medio de propagación y sistema de recepción. ¿Qué sucede cuando yo hago una llamada telefónica? Utilizando la telefonía celular, mi smartphone, mi teléfono móvil. ¿Con quién se comunica el teléfono móvil? En primer lugar, el primer paso, el primer eslabón de la cadena, ¿cuál es? Comunicarme con la estación base más cercana. Comunicarme con la estación base más cercana. En ese primer eslabón, en ese primer eslabón de la cadena, en ese primer elemento de comunicación que existe, ya se replica los elementos mínimos de un sistema de comunicación. El sistema de transmisión, ¿cuál sería? Mi teléfono móvil. El sistema de recepción, ¿cuál sería? Estación base. El medio de propagación, el aire. ¿Qué se propaga por el aire? Las ondas electromagnéticas generadas por mi teléfono y capturadas por la antena de la estación base. Evidentemente, la estación base más cercana no es la que va a conmutar la llamada y enrutar la llamada. A su vez, esa estación base más cercana va a comunicarse con la estación base que es la central de conmutación de todas las estaciones base, ¿no? Podríamos decir la central inteligente. Y las estaciones base distribuidas en toda la ciudad serían las remotas, serían las tontas, las que simplemente canalizan la información y la centralizan a esa estación base central de conmutación que va a enrutar llamada, va a hacer la tarificación, va a hacer el cobro de la llamada, va a ver toda la parte de gestión de la llamada, etc. Y la va a enrutar hacia su destino, que podría ser otra estación base,
de la misma empresa o de otra empresa, ¿no? De otro operador, o también podría ser una llamada de telefonía fija, ¿no? Y la routará por la red de telefonía fija. Entonces, primer eslabón de la cadena es teléfono móvil, estación base. Sistema de comunicación, por supuesto, teléfono móvil, sistema de transmisión, medio de propagación en el aire, sistema de recepción, primera estación base. Segundo sistema de comunicación, la estación base con la estación central, la estación base central de estaciones base, la central de conmutación. Normalmente esta comunicación entre estaciones base y estaciones base son por microondas o son por fibra óptica. Igualmente, ¿cuál sería el sistema de transmisión? Estación base. ¿Cuál sería el sistema de recepción? La central de conmutación. El medio de propagación podría ser pues el aire si es caso de microondas, y el medio de propagación podría ser una fibra óptica en el caso de utilizar las comunicaciones ópticas. Y así se irá duplicando cada vez que haya un salto en esta cadena que va a concluir con ubicar y completar la llamada, completar la comunicación con la persona que hemos estado solicitando su comunicación. Como vemos en la figura, una estación base está compuesta de 3 elementos fundamentales, que es la caseta de equipos, que está, por supuesto, instalada en la parte inferior de la estación base, ¿no? Como dijimos, una antena necesita tener una altura determinada, una altura estratégica para poder transmitir las ondas electromagnéticas a la mayor área posible, ¿no? Por eso necesita una altura. Entonces necesita una estructura metálica o una estructura en general que le pueda dar esa altitud, esa altura. Y esa posibilidad se le llama mástil o torre, ¿no? Que me va a dar la altura, y en esa altura, en el extremo de ese mástil o esa torre, voy a instalar mis antenas. Ahí van a estar las antenas. Entonces, una estación base se caracteriza por tener tres elementos fundamentales: la caseta de equipos, el mástil que me da altura, o la torre que me da altura, y en la parte superior de la torre o del mástil colocadas las antenas, ¿no? Pero siempre se cumple que cualquier sistema de comunicación, y lo es, va a tener siempre un sistema de transmisión, medio de propagación, sistema de recepción. No debemos olvidar también que en los sistemas de telefonía celular siempre tiene que haber el binomio. El binomio, para que pueda trabajar esa tecnología, el binomio es estación base, teléfono móvil. Estación base, teléfono móvil. Uno no puede existir sin el otro para que se cumpla la función de este sistema, de esta tecnología de telecomunicaciones, que es una herramienta artificial hecha por el hombre para cumplir el objetivo de llevar información de un punto a otro punto. El binomio estación base, teléfono móvil, siempre tiene que existir. Uno no puede estar sin el otro. Vemos ahí una estación base y varios teléfonos móviles. Vemos ahí unas líneas de un color, una línea de color. Quiere decir que cada una de esas líneas representa frecuencias diferentes. Quiere decir que va a haber una frecuencia de ida y una frecuencia de vuelta, una frecuencia para transmitir y una frecuencia para recibir. Un teléfono utilizará 2 frecuencias, 2 teléfonos, 4 frecuencias, 6 teléfonos, 12 frecuencias y así sucesivamente. Pero el número de frecuencias disponibles no es un recurso ilimitado, es un recurso limitado. ¿Limitado por quién? Limitado por la banda de frecuencias que se da en concesión y se le entrega para que el operador de esa tecnología en una determinada ciudad pueda explotar, pueda hacer uso de esas frecuencias brindando el servicio de comunicación a sus clientes, ¿no? Entonces, esas frecuencias son limitadas. Eso quiere decir que por las frecuencias nada más, la estación base podría utilizar una cierta cantidad limitada de frecuencias, ¿no? Supongamos 100 frecuencias para 50 teléfonos. O sea, si viene un teléfono número 51, ya no podría acceder, ya no habría frecuencia para asignarle. Si no hay frecuencia para asignarle, no puede comunicarse. Otra de las funciones que tenemos que tener en cuenta es que una estación base tiene 2 características fundamentales: su cobertura y su capacidad. La estación base tiene 2 parámetros bien importantes, que es su capacidad y su cobertura. Capacidad y cobertura. Entonces, como decíamos, una estación base tiene 2 características importantes, que es su capacidad y su cobertura. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es el número de llamadas máximo que una estación base es capaz de procesar, de llamadas simultáneas. Es el número máximo de llamadas simultáneas
que una estación base puede procesar. ¿Y cuál es su cobertura? Su cobertura es el área que la radiación de ondas electromagnéticas provenientes de la antena de esa estación base puede cubrir. Un área, ¿no? O sea, 200 metros en la redonda, 500 metros en la redonda, etc. El área de cobertura, en la cual tiene influencia hasta dónde llegan las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas de la estación base. Entonces, los parámetros importantes de una estación base: su cobertura y su capacidad. ¿Correcto? Y esta capacidad también está asociada con que las frecuencias, las cuales son asignadas a un operador en un rango de frecuencias limitado, ¿no?, tiene un número determinado de frecuencias utilizables. Entonces, ¿cuál es la estrategia para poder explotar este servicio? Porque ahí vamos a ver en ese momento por qué, como los otros servicios de telecomunicaciones, radio, televisión, etcétera, que existe una antena en un lugar elevado para toda la ciudad, ¿por qué no existe una sola estación base de un operador para toda la ciudad? Eso veremos a continuación. ¿Qué pasaría si tuviera una única estación base, una sola antena para todo Lima? Como en el caso de la televisión y la radio. Eso sería, no sería muy bueno para el usuario. ¿Por qué? Porque tendría un acceso, una calidad limitada, ¿no? O sea, el servicio no tendría buena calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tendría una cierta cantidad de llamadas en forma simultánea, ¿no? Supongamos 100 llamadas en forma simultánea. O sea, viene a llamar el abonado, el cliente 101, y por supuesto va a haber vendidos muchísimos más teléfonos que 100. Viene el cliente 101 a querer hablar, como están copadas las líneas, las 100 llamadas están siendo procesadas y copadas todas las frecuencias, ese abonado 101 no va a poder hablar. Y el 101, el 102, el 103, el 104, el 200, el 300. Entonces va a haber una mala calidad de servicio. Por otro lado, suponiendo de que las frecuencias las cuales son asignadas, supongamos que el Ministerio de Transporte me dice, ¿sabes qué? Utiliza todas las frecuencias que creas conveniente. No hay otros servicios, hemos cancelado televisión, radio, etc. Todo el espectro electromagnético estudio utiliza todas las frecuencias. Igualmente, la capacidad como equipo, así como mi laptop tiene una capacidad de procesamiento, tiene un disco duro, tiene unas características técnicas especiales, igualmente una estación base tiene unas características técnicas que solamente le permite procesar un número de llamadas simultáneas determinado. Solamente le permite procesar un número de llamadas simultáneas determinado. No es ilimitado el número de llamadas que puede procesar, ¿no? Entonces, igualmente habría ahí una limitación. Yo tengo todas las frecuencias para usar, pero mi estación base solamente puede procesar 500 llamadas, por ejemplo, simultáneas. ¿Qué pasa con el abonado número 501? Quiere llamar y no puede. Ya no hay capacidad para atenderlo. Hay frecuencias, sí, pero no hay capacidad para atenderlo. Y tampoco el 502, el 506, el 504. Por otro lado, ¿qué pasa si hay una única antena de telefonía celular? Supongamos que sea acá en San Isidro y yo me encuentro, no sé, en Asia, ¿no?, veraneando, y quiero llamar por teléfono. ¿Con cuánto de potencia tendría que transmitir mi teléfono móvil para que pueda llegar su señal desde Asia hasta la única antena de telefonía celular que está en San Isidro? Altísima potencia, ¿no? Altísima potencia. Entonces no sería conveniente también para el usuario. Entonces, esos son factores que han definido otra arquitectura. Arquitectura que llamamos justamente celular, son celdas o células. ¿Qué es una celda o una célula? Es una área de cobertura gobernada por una estación base. Eso es una célula, ¿no?, que puede tener pues una cobertura de 500 metros, 200 metros. Entonces, con esas pequeñas celdas, pequeñas áreas, se pueden multiplicar esas áreas hasta cubrir toda una ciudad. Por eso se llama un sistema celular. Pequeñas áreas que sumadas, ellas cubren toda una ciudad. Y cada una de ellas es gobernada por una estación base, que a su vez es gobernada por una central, por una principal de conmutación de estaciones base, que es la inteligente. Las demás son las tontas. Simplemente sirven para recoger la llamada y entregar la llamada hacia los abonados que están solicitando una comunicación. ¿Y qué ventaja tiene esto? En primer lugar,
que si tengo un área pequeña, voy a dar servicio a un número pequeño de personas, de abonados. Entonces les voy a dar un buen servicio, un buen procesamiento, porque toda mi capacidad va a ser dirigida a ellos. Por otro lado, como estoy tan cerca a ellos, las potencias que yo transmita, tanto la antena de estación base como el teléfono celular, van a ser mínimas, pequeñas, estamos cerca. No hay que olvidar también que estos sistemas son sistemas inteligentes. La graduación, la regulación de las potencias están siendo controladas al segundo o a la milésima de segundo, ¿no? Entonces, una antena de telefonía, una estación base o un teléfono móvil no está transmitiendo una potencia, no es un interruptor que yo prendo la luz y emite una luz, una intensidad de luz constante, no. Está en constante y automática regulación, ¿no? Me acerco yo a la estación base, baja la potencia, me alejo, sube la potencia, está en constante cambio, ¿no? Es una tecnología inteligente, es un sistema inteligente. Entonces, no puede haber una sola antena porque hay capacidad de procesamiento limitado, porque habría una antena demasiado grande, demasiada envergadura de la antena, y habría una alta potencia de irradiando por toda la ciudad, ¿no? No sería conveniente, ¿no? Mal servicio, un aspecto agresivo de la estructura y una excesiva radiación sin ningún efecto, ¿no? Sin ningún propósito. Entonces, la arquitectura celular es mucho más conveniente porque se tienen pequeñas áreas llamadas células que sumadas a ellas van a poder cubrir toda la ciudad, y estas células están gobernadas por una estación base que está dirigida a un área pequeña, por lo tanto va a dar servicio a un número reducido de abonados, dando toda su capacidad, volcando toda su capacidad en ellos, aplicando la mejor calidad, y por supuesto va a transmitir la potencia lo más pequeña posible porque están cerca a los abonados que está sirviendo, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual se implanta la tecnología o la arquitectura llamada celular, ¿no? Y otro detalle adicional también es el reuso de frecuencias, ¿no? Vemos ahí todas las celdas o células que son gobernadas por la estación base, cómo están distribuidas, y vemos ahí las que tienen color igual, amarillo, amarillo, verde, verde, celeste, etcétera, son las que utilizan las mismas frecuencias, pero como están alejadas no va a haber interferencia. El problema de utilizar frecuencias iguales es que hay interferencia. ¿Se acuerdan ustedes hace tiempo cuando usábamos el VHS, el famoso VHS, y conectábamos nuestro VHS al televisor? Lo conectábamos normalmente para verlo en el canal 3, porque el canal 3 estaba vacío, ¿no? ¿Y qué pasa si yo, funcionaba el VHS conectado al televisor en el canal 3 y también tenía la antena de conejo conectada al televisor y cambiaba al canal 2, veía el canal 2 limpio? No, lo veía con interferencia. ¿Interferencia de quién? Del canal 3 del VHS, que está causando interferencia por ser una frecuencia cercana al canal 2. Entonces, en telecomunicaciones, para que haya una buena comunicación, no debe haber interferencia. Frecuencias diferentes de las ondas electromagnéticas que llevan información diferente. Pero en este caso sí se aplica el reuso de frecuencias. ¿Por qué? Porque esas estaciones base que están amarillo con amarillo están alejadas. Entonces no va a llegar la onda electromagnética de las estaciones base amarillas en la parte superior, no van a llegar a las amarillas en la parte inferior. Entonces no va a haber interferencia, por lo tanto puede haber reuso de frecuencias. Entonces estoy administrando mejor las frecuencias que el Estado me ha asignado, me ha dado en una licitación al operador para poder administrar y aplicar la tecnología a mis abonados, ¿no? O a mis clientes. Bueno, vemos una pequeña figura que nos da lo que dijimos anteriormente, ¿no? Tenemos una estación base que tiene un área de cobertura, ahí tenemos los celulares que serían los abonados, vemos ahí como estas estaciones base tontas, ¿no? Que están cerca a los abonados, a su vez se van a comunicar con una estación base de conmutación principal o central para que haga el enrutamiento de la llamada y pueda derivar la llamada donde corresponda, y de repente a otras redes troncalizadas, de repente para una llamada internacional o al interior del país, ¿no? Bueno, veamos ahora el tema de radiaciones electromagnéticas. ¿Qué es una radiación electromagnética? ¿Qué son las radiaciones electromagnéticas? La radiación electromagnética es una energía en movimiento. Es una energía en movimiento que está presente en
toda nuestra vida en toda la naturaleza, ¿no? Vemos ahí el planeta Tierra. ¿Por qué una brújula funciona? Porque el campo magnético de la Tierra hace que se mueva la aguja de esa brújula, ¿no? Es un campo magnético, una radiación de origen natural. ¿Por qué podemos ver? Podemos ver porque el reflejo de la luz del sol, ¿no?, hace que los objetos se reflejen a su vez y pueda llegar ese reflejo a nuestros ojos y podamos concretar una imagen con todo el sistema de visión del ser humano, etc. Pero gracias a la luz podemos ver, ¿no? Y la luz es una radiación que viene del sol, radiación natural. Entonces, las radiaciones están presentes en cualquier, por supuesto hay radiaciones naturales y también hechas por el hombre, pero están en permanente actividad y permanente presencia en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces la radiación es una forma de energía en movimiento. Radiación, energía en movimiento. Volvamos ahí a la antena, volvemos a los conductores, volvamos a la corriente. ¿Qué pasa en la antena? ¿Qué pasa en el sistema de transmisión? ¿Qué pasa en el sistema de recepción? ¿Qué pasa en la estación base? ¿Qué pasa en los enlaces de microondas, en el teléfono celular, etc.? Vemos ahí un conductor, un cable, un alambre, ¿no? Hablamos ahí con un revestimiento rosa, ¿no? Por razones físicas, por razones científicas, por razones de la ciencia física, ¿no?, nos dice que si una corriente alterna, si una corriente pasa por un conductor, por un cable, en forma natural, alrededor de ese cable van a aparecer campos, ¿no?, campo magnético y campo eléctrico, ¿no?, independientes, campo eléctrico y campo magnético. Van a aparecer alrededor de este conductor por el cual está circulando una corriente, como por ejemplo una antena. En una antena circula una corriente. Alrededor de esa antena aparecen campos. Pero también en forma natural esos campos tienden a unirse, la parte eléctrica con la parte magnética. Cuando se unen se van al espacio. Y cuando se van al espacio ese proceso se llama radiación. El proceso por el cual los campos electromagnéticos se desprenden del conductor, se desprenden de las inmediaciones del conductor y se van al espacio, eso se llama radiación. Y esa radiación, ¿cómo viaja en el espacio o en el aire? Viaja en forma ondulatoria. Y esa forma ondulatoria se le llaman ondas electromagnéticas. Entonces ahí tenemos los campos electromagnéticos que están, o el SEM, que está alrededor de los conductores por el cual circula una electricidad. El REM, que es la radiación electromagnética, que sucede cuando estos campos tienden a irse al espacio, a escaparse. Eso es radiación. Y las ondas electromagnéticas son como esta radiación que se ha escapado del conductor, esos campos que se han escapado del conductor, viajan en el espacio en forma ondulatoria, en forma de ondas electromagnéticas. Vemos en la parte inferior un cable coaxial. ¿Qué sucede? ¿Sucede algo diferente o igual en el caso de un cable coaxial o en el caso de una antena? Sucede el mismo fenómeno, ¿no? Porque es un fenómeno natural, es un fenómeno físico, ¿no? La física simplemente es una ciencia la cual trata de explicar, darle un sentido a un fenómeno natural, ¿no? Así como Newton vio que la manzana se caía para abajo, ¿por qué la manzana no se caía para arriba? Así como Newton analizó y se puso a pensar que por qué cae para abajo y le trató de dar una explicación matemática, ¿no? Pero primero fue el fenómeno natural y después yo traté de explicarlo matemáticamente con mis reglas, con mis leyes, con la forma que podía entender, ¿no? Igualmente, la radiación electromagnética, la aparición de campos es un fenómeno natural. En el caso de una antena, yo deseo que la corriente que pasa por la antena se transforme en ondas electromagnéticas y se vaya al espacio. Ese es mi objetivo. Por lo tanto, tengo que darle todas las condiciones necesarias que me dicta la técnica de las telecomunicaciones o de la ingeniería de telecomunicaciones, de la ingeniería electrónica, etc. Tengo que darle todas las características físicas adecuadas para que suceda ese fenómeno, para propiciar el fenómeno, ¿no? Al igual de que yo agarro una semilla, la pongo en la tierra, la abono, le echo agua y crece una planta, no es que yo soy Dios y doy vida, simplemente he dado las condiciones para que la naturaleza actúe. Igualmente, ¿no? Igualmente acá estoy en un conductor que circula una corriente alterna de una frecuencia determinada, de una intensidad determinada, estoy dándole las condiciones propicias y el tamaño de la antena es adecuado para que ocurra ese fenómeno de la radiación, ¿no? En el caso del cable coaxial, donde pasa, por ejemplo, nuestro sistema de televisión por cable, la naturaleza actúa de la misma forma, quiere hacer la radiación, pero en este caso, en el caso del cable coaxial, nosotros no queremos que la energía o la corriente se transforme y se escape al espacio o al aire en forma de onda electromagnética.
Ojo, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces hay una transformación. La corriente que pasa por la antena o por el cable coaxial, lo que quiere es convertirse en ondas electromagnéticas, en energía variante que va a moverse en el espacio, ¿no? Eso es lo que desea en forma natural, es un fenómeno natural. En el caso del cable coaxial no queremos que ocurra eso. No queremos que ocurra eso. Por eso es que el cable coaxial tiene dos conductores, uno interno y uno externo. El externo es una malla que protege justamente la radiación, que los campos no se desprendan y se vayan al espacio en forma de ondas, sino que la energía se quede ahí, ¿no? Dentro del conductor interno. El fenómeno existe en los dos casos, pero en un caso nos conviene, en otro no nos conviene. En las antenas nos conviene, en el cable coaxial no nos conviene. Por eso que protegemos el coaxial para que no suceda la radiación. Bueno, ahora tenemos el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es un agrupamiento, un listado de todas las frecuencias del espectro, de todas las frecuencias utilizables que existen, ¿no? Y donde también vemos todos los servicios que existen, ¿no? O sea, las frecuencias que son utilizadas por los servicios. En el caso de los cables de alta tensión, tenemos frecuencias muy bajas, ¿no? Tenemos ahí la radio, simbolizada por una radio antigua, ¿no? Pero eso no quiere decir que solamente el receptor de radio funcione en esas frecuencias. Está hablando de la tecnología de radiodifusión, tanto el transmisor de las empresas radiodifusoras como los receptores de los clientes, de los abonados, las personas que escuchan radio, también trabajan en esa frecuencia. El mismo caso para la televisión. En esa frecuencia trabajan los receptores de televisión y los transmisores de televisión de las diferentes empresas televisoras. Igualmente, en el caso de la telefonía celular, trabaja en una frecuencia determinada, no solamente el teléfono, sino las estaciones base y de todos los operadores que están, por supuesto, dentro de las frecuencias utilizadas, segmentadas por rangos. Cada empresa tiene un rango, una porción de frecuencias asignada para el uso, ¿no? Tenemos ahí cables de tensión, radio, televisión, telefonía celular, luego sube las frecuencias, ¿no? Vemos ahí el radar, el horno de microondas, vemos la luz visible. Por lo tanto, la luz también es una radiación electromagnética, también es una onda electromagnética, la luz, ¿no? La luz, que están los 7 colores, ¿no? Desde el rojo hasta el violeta, ¿no? A ver, pregunta para el examen. Debajo del rojo, ¿qué se encontrará? ¿Qué color tendremos debajo del rojo? Tendremos el infrarrojo, ¿no? Y encima del violeta, ¿qué color? El ultravioleta, así es, efectivamente. Entonces, ¿qué receptor natural de ondas electromagnéticas tiene el ser humano? La visión, la vista. Nuestros ojos son receptores naturales de ondas electromagnéticas. ¿En qué rango? En el rango de la luz visible. En números, lo vamos a ver en la siguiente vista, datos específicos numéricos. Bueno, después de la luz vienen los rayos ultravioleta, después vienen los rayos X, después vienen los rayos gamma, ¿no? Tenemos ahí todas las frecuencias utilizadas, ¿no? Por supuesto, los rayos X los utilizamos para tomar una radiografía, y los rayos gamma para investigación, por ejemplo, para el caso de agricultura o de radioterapia, etc. Veamos ahora el espectro electromagnético por en forma numérica, ¿no? De repente, para algunos de nosotros se nos va a asociar esas siglas de, ¿no? VHF, UHF, etc., ¿no? Como la televisión, ¿no? Como esa banda de VHF donde está la televisión, UHF. Entonces vemos ahí, en esa franja verde, toda esa sección nos dice que son también radiaciones o ondas electromagnéticas o frecuencias, pero llamadas radiaciones no ionizantes. Después veremos ese término que significa, pero tengamos en cuenta ese rango, ¿no? Desde los 30 Hz, Hz es la unidad física con la cual se mide la frecuencia, desde los 30 Hz hasta los 30 petahertz de la luz ultravioleta, ese es el rango de las radiaciones no ionizantes. Un poquito más angosto es el rango de radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? Son las frecuencias que se utilizan para las telecomunicaciones. Y esas frecuencias van desde los 300 Hz hasta los 300 GHz. Ahí está la onda corta, la onda media, la AM, la FM, la telefonía celular, la radio, la televisión, el enlace de microondas, el Wi-Fi, las redes inalámbricas, la comunicación satelital, la televisión digital, etcétera. Todos los servicios de telecomunicación están en la radiofrecuencia. Luego tenemos la luz infrarroja, luego tenemos la luz visible, ahí en esa banda morada, ¿no? La luz visible, ahí está su rango de frecuencias, ¿no? Y después en rosado tenemos ahí las radiaciones ionizantes, ¿no?
Veamos bien esos títulos. La parte de frecuencias bajas, como ven ahí, son las radiaciones no ionizantes, y las frecuencias altas, donde están rayos X, por ejemplo, acuérdense de la radiografía, tenemos las radiaciones ionizantes. Recordemos bien de esos rangos, de esos números, y no nos olvidemos que la unidad física de medida de las frecuencias son los hertz. Por supuesto, la K significa kilohertz o 1000 hertz. La M viene de megahertz o de millón, ¿no? La G es de gigahertz o de 1000 millones. El tera es de son los terahertz, o tenemos el millón de millones o el billón, ¿no? Después vienen los petahertz, que serían 1000 billones, y después los exahertz, que serían el millón de billones, ¿no? Si lo podemos plasmar en dinero, sería muy importante tener pues, una cuenta que tengamos pues, en Isla Caimán de 1.000.000 de billones de dólares, ¿no? Sería interesante. Bueno, veamos ahora las radiaciones de origen natural. Como dijimos, está el campo magnético de la Tierra, origen natural, la luz visible que viene del Sol, radiación de origen natural, los rayos de una tormenta eléctrica, radiación natural. Todos son radiaciones electromagnéticas naturales. Convivimos con ella en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en cualquier país. No tiene segmentación de cultura, raza, ubicación geográfica, etc. Todos por igual. ¿Cuáles son las radiaciones creadas por el hombre? Justamente todos los artefactos o los elementos que utilizan electricidad, como por ejemplo los electrodomésticos, ¿no? Aspiradores, secadores de cabello, refrigeradores, dispositivos de comunicaciones, televisión, radio, control remoto, teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles, módem, wifi inalámbrico, etcétera, etcétera. Todos los dispositivos artificiales que utilizan electricidad emiten radiación. Baja, mediana, alta, etcétera, todos emiten radiación, todos convivimos. Y no estamos hablando que los artefactos son la última tecnología del 2014 o del 2013. La radiodifusión, estamos hablando de 1920, 1930. ¿Cuánto tiempo de radiación tenemos esa tecnología? Más de 100 años. Veamos ahora las radiaciones ionizantes. ¿Qué son las radiaciones ionizantes? Las radiaciones ionizantes, acuérdense de la parte rosada, de la parte inferior del espectro electromagnético, ¿no? Los rayos X, la radiografía, y vemos ahí esa figura. Las radiaciones ionizantes son unas radiaciones tienen una cantidad de energía capaz de romper enlaces químicos. Tienen una capacidad de romper enlaces químicos. Pero por supuesto esa ruptura es también existe una probabilidad de que existe esa ruptura. Si hacemos un análisis mucho más profundo, estudiando pues la química molecular, la física molecular, etcétera, ¿no? Veríamos que si bien es cierto la radiación es capaz de romper enlaces químicos, no quiere decir que apenas hay una radiación ya rompió los enlaces químicos en los seres vivos, ¿no? No necesariamente. Pero por supuesto las radiaciones ionizantes que pueden, recordémonos esa palabra, pueden romper enlaces químicos en los seres vivos, controladas también ayudan a la persona, como en el caso de las radiografías, nos ayudan para hacer un diagnóstico médico. Y no solamente radiografías, se utilizan en muchos procedimientos de pruebas médicas o también de aplicación de terapias médicas, ¿no? Como la radiografía, la fluoroscopía, la tomografía, la mamografía y la radioterapia, la medicina nuclear, etc. Estamos utilizando radiaciones ionizantes que son de altísima frecuencia, ¿no? Acuérdense de la cuenta en Gran Caimán de 1.000.000 de billones de dólares, ¿no? De esa cantidad de frecuencia estamos hablando. Esas frecuencias son las que controladas van a dar beneficios a la persona, ¿no? Ahora hablemos de las radiaciones no ionizantes. Acuérdense de la parte verde, ¿no? Y de las de la RF, de las radiofrecuencias que están en celeste, ¿no? Esas son las radiaciones no ionizantes. ¿Qué son no ionizantes? Son las radiaciones las cuales no pueden romper enlaces químicos en los seres vivos. Las radiaciones que no pueden romper enlaces químicos en los seres vivos se llaman radiaciones no ionizantes, ¿no? Y, por supuesto, la energía que transportan es mínima, ¿no? La energía que transportan es mínima. ¿Dónde la tenemos?
todos los sistemas que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Como la luz, las comunicaciones, las ondas electromagnéticas, etc., ¿no? Ahí tenemos la lista, ¿no? Los sistemas de AM, FM, servicios, ¿no? De forma similar al caso de las radiaciones creadas por el hombre, solamente descartando ahí los electrodomésticos, ¿cierto? Pero tenemos ahí todos los sistemas de telecomunicación, AM, FM, utilizamos radiofrecuencia, ¿no? Monitores de bebé, teléfonos inalámbricos, comunicaciones de emergencia, tráfico aéreo, condiciones rurales, etc., ¿no? Todos los sistemas de comunicación utilizan la frecuencia de radiocomunicaciones y son catalogadas como radiaciones no ionizantes. ¿Por qué? Porque transportan una energía tan pequeña que no pueden romper enlaces químicos en los seres vivos, ¿no? E inclusive, como dijimos anteriormente, las radiaciones ionizantes que sí pueden, acuérdense bien de la palabra, pueden romper enlaces químicos en los seres vivos, estas radiaciones ionizantes controladas, aún estas son beneficiosas para la salud porque nos permiten hacer pruebas médicas que nos van a dar un apoyo en el tratamiento médico. Bueno, ahora veamos las radiaciones no ionizantes, qué potencias manejan, ¿no? Se catalogan 3 potencias en el caso de las radiaciones no ionizantes, o sea, de las que utilizan las telecomunicaciones. Sistemas de potencia alta, sistemas de potencia media y sistemas de potencia baja, ¿no? ¿Quiénes están en los sistemas de potencia alta? Están la televisión, la radio, los sistemas de media potencia, potencia media, las radiocomunicaciones de emergencia, bomberos, policía, etcétera, o las radiocomunicaciones, y los sistemas de potencia baja son la telefonía móvil, ¿no? La telefonía celular. Vemos ahí en ese cuadro, en la parte superior, están los transmisores, las antenas de televisión, celular, etcétera, los transmisores, las estaciones base, o sea, lo que da el operador. En la parte inferior están los equipos de abonado, lo que el cliente, el abonado tiene, el equipo que usa, ¿no? Están los órdenes de frecuencia. Nos centramos en la televisión, por ejemplo, radio y televisión. ¿Con qué potencia transmiten? 5.000 watts, 100.000 watts, potencias extremadamente altas. La telefonía celular, ¿con qué potencia transmite? Transmite, o sea, la estación base, de 2 watts a 50 watts, ¿no? Potencias bastante bajas. La estación base y los equipos, que son los que en realidad están en contacto con la persona, ¿no? Por ejemplo, el teléfono móvil, ¿con cuánto de potencia transmite? Con 0.01 watt o 0.2 watts, potencias extremadamente pequeñas. Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿no? Los sistemas de comunicación celular o la telefonía móvil se encuentran en los sistemas que utilizan baja potencia, tanto la estación base como el teléfono de abonado, que es el equipo que tiene la persona, pero también debemos olvidar que estos sistemas son inteligentes. Si bien es cierto, la estación base tiene una capacidad máxima de 50 watts de transmisión, no quiere decir que va a transmitir en 50 watts en forma permanente. Está haciendo una medición automática y está regulando su potencia en forma constante. Si yo estoy cerca de la estación base, por supuesto transmitirá con la mínima potencia. Si yo estoy lejos, dentro de su cobertura, transmitirá con la potencia más alta para poder garantizar la calidad de mi llamada, ¿no? Pero el control de la potencia de la estación base y del teléfono es automático, ¿no? No son frecuencias o potencias fijas. Va variando en el tiempo automáticamente para ver la optimización entre bajar la potencia y la calidad de llamada, ¿no? Tiene que haber ese juego, ¿no?, entre nivel de potencia y calidad de llamada. Por supuesto, si la calidad está bajando, tengo que subir la potencia para lograr una mejor calidad. O si hay una buena calidad, sigo bajando la potencia hasta tener un límite, ¿no? Veamos ahora el tema de infraestructura de telecomunicación. Evidentemente vivimos en una era digital, vivimos que el iPhone, que la televisión digital, que el Internet, todos queremos estar conectados en Internet, las redes sociales, correos, trabajamos caminando, trabajamos en la playa, utilizando el Internet, el acceso a redes, etcétera. Entonces, definitivamente no estoy inventando la pólvora acá, ni como decía Edward Simbón, nos está dando una primicia, ¿no? No hay ninguna primicia, todo el mundo lo sabe, es evidente, lo podemos a pensar un poquito y estamos convencidos de eso, ¿no?, que la infraestructura de telecomunicaciones es importante para todo.
hasta para que yo pueda jugar, para que nuestros hijos puedan jugar en línea en nuestra casa y divertirse un momento, ver una película en internet. Es importante la infraestructura de telecomunicaciones para trabajar al desarrollo del país, para las empresas puedan compartir información y esa información pueda hacer que esas empresas se desarrollen, que el Estado se desarrolle, pueda llegar con inclusión social y modernización y desarrollo y mejorar la pobreza, etcétera. Las telecomunicaciones es la infraestructura más importante, una de las más importantes, por no decir la más importante. Estábamos hablando del Internet. Todo el mundo quiere conectarse a Internet. Vivimos conectados a Internet. ¿Por qué? Porque es una red de redes, es una red que nos conecta con todo el mundo, ¿no? Si yo tengo acceso a Internet, yo estoy conectado con todo el mundo. No tengo que hacer un enlace, no tengo que pedir un enlace de comunicación privado entre mi banco y mi casa para poder hacer una transacción. Simplemente me conecto a Internet y ya tengo acceso a mi banco y hago mi transacción bancaria sin ningún problema. O sea, todo el mundo quiere conectarse a Internet. El objetivo es conectarse a Internet. Ahora, los operadores de los servicios de Internet, ¿cómo nos dan Internet a nosotros, los usuarios? Hablamos como usuarios comunes y corrientes. Nos pueden dar por dos medios. El Internet nos dan por redes alámbricas y por redes inalámbricas. Dentro de las inalámbricas hay redes fijas, como el Wi-Fi y WiMAX, por ejemplo, y redes móviles. ¿Cuál sería el acceso a la red más cómoda para el abonado, para el cliente? Evidentemente son las redes de telefonía móvil, por la movilidad y la facilidad y la portabilidad de tener un aparato pequeño con toda la sofisticación que podemos encontrar, de acuerdo al precio que paguemos, por supuesto. Pero nos da acceso a Internet y por lo tanto tenemos el acceso al mundo, ¿no? Lo más cómodo, y vamos a ver en unas tablas, la tendencia es la movilidad, la comunicación inalámbrica pero móvil, ¿correcto? Vemos ahí algunas cifras, cómo está el Perú y cómo está Lima con respecto a la infraestructura de telecomunicaciones. Como vemos ahí, está pintado ahí, no es por si acaso el ranking de la FIFA, cómo está la selección peruana, ¿no? Estamos hablando de infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, en el primer cuadro, entre países, Holanda. Holanda tiene una superficie de 41.000 kilómetros cuadrados, 41.500 kilómetros cuadrados, población de 16 millones, y tiene instalada 25.000 antenas de telefonía celular, 25.000 estaciones base. El Perú, que tiene 1.285.215.6 kilómetros cuadrados, con 29 millones de habitantes, el doble, tiene pobremente 8.000 estaciones base instaladas. Definitivamente estamos muy por debajo. Veamos otro punto, por ejemplo, Francia, actualmente tiene 675.000 kilómetros cuadrados, 66 millones de habitantes, más habitantes que nosotros, efectivamente. ¿Cuántas estaciones base tiene instaladas? 34.020 estaciones base instaladas. Veamos en ciudades, Lima. Lima con 2.672 kilómetros cuadrados de área y una población de casi 8 millones de habitantes, tiene solamente en Lima y Callao 2.600 antenas de estación base. Solamente, pobremente, ¿no? Londres con 1.570 kilómetros cuadrados de área, 8 millones, casi similar al Lima en población, 8 millones de habitantes, tiene 30.000 estaciones base. 30.000. O sea, definitivamente estamos por debajo y no podemos mantenernos así para dar una calidad. ¿Calidad como qué? Como la tecnología 4G, por ejemplo, ¿no? Y todas las tecnologías que se vendrán posterior. Entonces, es prácticamente un tema de emergencia nacional, ¿no? Si no hay infraestructura, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay nada. Veamos qué pasa en el mundo. Como estábamos hablando, la tendencia es movilidad, teléfonos móviles. Y vemos ahí esa línea verde, como nos habla en el transcurso del tiempo, en el curso de los años, como la preferencia de conexión que tiene el mundo, esa es la telefonía móvil. Fíjense cómo se ha desplazado, cómo se ha, hasta el 2009, cuál es la diferencia con las tecnologías anteriores de internet alámbrico, líneas telefónicas, suscriptores de banda ancha alámbrica. La tendencia es que todo lo vayamos a trabajar en forma de equipos móviles, utilizando la telefonía móvil, la telefonía celular. Esa es la tendencia del mundo, la tendencia mundial. Nuevamente, no es el ranking de la FIFA, no es la selección peruana, por si acaso. Es la infraestructura de telecomunicaciones en el mundo. Penetración de la telefonía móvil en el mundo hasta el 2008. ¿Dónde estamos? ¿No? Como siempre al último,
o casi el último, con 72.9 de penetración de telefonía móvil, 79.9% en el área de nuestro país, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Italia, que tiene 150.3% de penetración de telefonía móvil en su país, ¿no? Por supuesto es un país más pequeño, pero tiene sobredimensión en infraestructura de telecomunicación. Pues como dijimos, es de interés nacional revertir este tema, porque es un tema vital para el desarrollo. Acá podemos ver en este cuadro cómo las potencias del mundo, cómo los otros países invierten en infraestructura de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque es un tema de interés nacional, porque es un tema estratégico, porque es un tema de desarrollo nacional, de desarrollo económico, ¿no? Hay una línea causa-efecto en inversión en telecomunicaciones, desarrollo de infraestructura, crecimiento económico. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de este tema? Se necesitan instalar más antenas para cubrir el territorio, asegurar la calidad de servicio, atender la creciente demanda, soportar el creciente tráfico de datos y proveer nuevos y mejores servicios y nuevas tecnologías a mayor velocidad como la 4G. ¿No? Entonces, es un pedido a gritos, bueno, lo que conocemos, lo pedimos a gritos en voz alta, los que no, lo pedimos de repente sin saber, lo piden igualmente, pero es un pedido a nivel nacional. Inversión y dar todas las facilidades para que se expanda la infraestructura de telecomunicaciones en el Perú, porque es un tema de interés nacional, un tema estratégico, un tema de desarrollo. Bueno, veamos como último punto el efecto de las telecomunicaciones en el desarrollo. Definitivamente vivimos en la era digital, la era del conocimiento, la información, los unos y ceros fluyen por doquier, las tecnologías, las ideas de negocio, modelos de negocio utilizando las tecnologías son amplias, ¿no? Vemos ahí el SIP card. El SIP card es una tecnología por la cual yo tengo una tarjeta recargable, la ha comprado Avis Card, ha comprado esta compañía, ¿no? Con esa tarjeta yo puedo ir a un auto de la empresa, ¿no? Un auto que está estacionado en unos parqueos determinados, voy ahí y paso mi tarjeta por una lectora del auto y el auto abre y yo puedo usarlo, ¿no? Por supuesto se descuenta de mi crédito el uso que le dé el auto y lo dejo en un parqueo determinado también de la empresa, ¿no? Y me voy y otra persona lo puede usar. Y por supuesto puedo hacer la recarga por mi teléfono móvil, ¿no? Es un modelo de negocio utilizando la tecnología. Pero todo eso tiene que funcionar por las redes de telecomunicaciones. ¿Y cuál es lo que el público está prefiriendo? ¿Cuál es la tendencia? La telefonía móvil, ¿no? El acceso a internet móvil, todo móvil. El internet de las cosas. Nosotros estamos acostumbrados de que una persona se comunica con otra persona, manda un correo, manda información una persona con otra persona. Pero hoy en día ya no es necesario que las personas se comuniquen entre las personas. Las cosas se van a comunicar con las cosas. Mi smartphone se puede comunicar con mi laptop para darle una orden, para que cuando yo llegue esté encendida y esté abriendo el correo más importante que yo tenga que leerlo, ¿no? O el documento más importante que llegó y todavía no lo he visto, está avisando, mi celular se puede comunicar con el laptop para poder hacer una función determinada, ¿no? Programada, porque ya estamos hablando de la web semántica, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces ya no vamos a necesitar que las personas se comuniquen con otras personas. Ya nuestros gadgets, nuestros dispositivos electrónicos, nuestros dispositivos de telecomunicaciones, entre ellos se van a comunicar para hacernos la vida mejor a nosotros, ¿no? Eso sería el Internet de las cosas. A ver, si nos ponemos a pensar, en los últimos 10 años podemos haber escrito 10 emails diarios. En promedio podría ser, ¿no? Alguien más, alguien menos quizás, pero en promedio podría ser un número, no es un número de fantasía, podría ser 10 emails diarios. En un año, 365 días, lo multiplicamos por 10. En 10 años lo volvemos a multiplicar por 10 y tenemos 36.500 emails, ¿no? En 10 años hemos escrito 36.500 emails. ¿Y por qué dispositivo habremos escrito más emails? ¿Por la laptop, por la computadora de escritorio o por nuestro smartphone o nuestro teléfono celular? Como dijimos, la tendencia es que todo lo hagamos ya en el smartphone, en el teléfono celular, que veamos o seamos
o pertenezcamos a lo que se llama la ubicuidad o lo que se llama la portabilidad y que tengamos todos los servicios en el momento que queramos y en el lugar que queramos. A ver, efectos de las telecomunicaciones en la economía. Como dijimos, hay una relación causa-efecto, inversión, desarrollo en infraestructura de telecomunicaciones, desarrollo económico, ¿no? Según el Banco Mundial nos dice ahí que por cada 10% de penetración de los servicios de telecomunicaciones, por supuesto con infraestructura, esto corresponde a un incremento del PBI del 1.4%. Entonces es una relación causa-efecto entre inversión o desarrollo en infraestructura de telecomunicaciones y crecimiento económico de un país. Indiscutible. Igualmente en la salud. En la salud, el telediagnóstico, ¿no? Las comunicaciones a distancia para el caso sanitario. Por ejemplo, respuesta inmediata a los llamados de emergencia y socorro, asistencia en situación que no hay otras formas de comunicación, monitoreo de niños y ancianos y discapacitados en forma remota, aplicaciones de la telemedicina, telediagnóstico, ¿no? Eso va a abaratar costos, va a ser más rápido, ¿no? Va a ser otros modelos de aplicación de la salud, ¿no? Por ejemplo, yo puedo bajarme una aplicación en el celular, ¿no?, de control de mi ritmo cardíaco, me hago un monitoreo permanente, o automáticamente lo puedo hacer en el teléfono, y ese reporte lo puedo mandar por un correo automáticamente, Internet de las Cosas, ese reporte lo puedo mandar automáticamente a mi médico, puedo hacer un chequeo a distancia, y recomendarme y mandarme un correo y decir, oye, estás bajando, estás subiendo, debes modificar tu dieta, tal, me puede hacer un diagnóstico o una consulta médica en línea, ni siquiera necesita mi presencia y ya tengo el resultado, ni siquiera he pedido yo la cita o la consulta médica y ya tengo el diagnóstico. Efecto en la sociedad. Dice que por cada incremento de 1% en la atención bancaria en zonas rurales se reduce la pobreza en un 0.34% y se incrementa la producción en un 0.55%. La telefonía móvil, la telefonía celular es la herramienta efectiva para llevar todo esto a las zonas más alejadas del país, ¿no?, para hacer la inclusión social, ¿no?, que tanto está de moda. Y es necesario, por supuesto, ¿no? Entonces, la tecnología de la telefonía móvil, la telefonía celular, tiene que estar presente ahí, ¿no? Es un foco de desarrollo. Pero eso siempre y cuando haya la infraestructura adecuada y las facilidades para crecer con esa infraestructura. En la educación, por supuesto que hay un efecto totalmente directo, ¿no? Mejora las competencias de los profesores, está la educación en línea, el e-learning, los cursos MOOC, los cursos gratuitos, hay una apertura a la información en forma abismal con respecto a nuestras épocas, por ejemplo, que teníamos que ir a una biblioteca de papel, ¿no?, de verdad, ¿no? Hoy en día todo está en Internet. Entonces tenemos un acceso a enciclopedias enteras en Internet, ¿no? Y eso, por supuesto que, como hemos dicho, la tendencia es que los abonados, los clientes, su expectativa es utilizar su smartphone, su teléfono móvil, para lograr la comunicación, la investigación, ver información, etcétera, utilizando la tecnología móvil, ¿no? Y eso, por supuesto, es un efecto, en el caso de la educación, de gran ayuda, ¿no?, de gran ayuda. Caso de la seguridad ciudadana. Vemos ahí ese cuadro que nos indica que por cada 100.000 habitantes al 2012 existen 846 denuncias. Vemos ahí cómo se ha incrementado casi exponencialmente la inseguridad en el país. Por supuesto que hay muchas municipalidades, muchos gobiernos regionales, etcétera, que hacen estrategias, dan sistemas de gestión de la seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Pero todos incluyen las aplicaciones por teléfono, utilizando las telecomunicaciones, etcétera, pero no hay infraestructura. Entonces, es vital la infraestructura de telecomunicaciones porque va a permitir dar realidad, viabilidad a cualquier estrategia de seguridad ciudadana. Como vemos, es algo también de emergencia, porque la inseguridad está presente y está subiendo exponencialmente. Efectos en el hogar. Vemos ahí ese Novamundi en azul. No quiere decir que somos hemofílicos o algo por el estilo, los que estamos en azul. Simplemente todo lo que está en azul son los que utilizan la red social Facebook. A diciembre del 2012. Vemos cómo ha crecido. ¿Y de dónde creen ustedes que la gente tiende a comunicarse por Facebook?
de su laptop, de su computadora de escritorio o de su smartphone. Por supuesto, de su teléfono móvil. E inclusive la tecnología de Facebook o la plataforma Facebook no fue creada para un teléfono móvil, ¿no? Fue creada para una computadora común y corriente. Entonces ha tenido que ese modelo de negocio variar en su presentación, en su canal de distribución, para poder acoplarla a los píxeles, al tamaño de la pantalla de un teléfono móvil. Y existen, por supuesto, las aplicaciones de Facebook que me permiten tener un resumen de lo que está en una pantalla de una laptop, de una computadora común y corriente, en la pequeña pantalla del teléfono móvil, ¿no? Pero todos estamos ahí, de una u otra manera estamos metidos en ese grupo, ya sea en una red social o en otra. Ese cuadro es bastante interesante. Vemos ahí algunas tecnologías que han demorado una cierta cantidad de años, ¿no? Desde 89 años hasta 5 años, en poder contar con 150 millones de usuarios. Por ejemplo, el teléfono se demoró 89 años en tener 150 millones de usuarios. Y vayamos al extremo. Facebook se demoró solamente 5 años en tener 150 millones de usuarios. Vemos ahí los cambios, como dijimos al principio. Vivimos en un mundo de cambios, lo único constante es el cambio. Debemos cambiar nosotros, debemos cambiar paradigmas, debemos cambiar forma de pensar. Estamos cambiando sin que queramos, sin que nos demos cuenta, estamos cambiando, pero ahora tenemos que empezar a cambiar queriendo, con intención. Tenemos que cambiar con intención. Entonces vemos ahí cómo la tecnología ha avanzado, los cambios son cada vez más rápidos. Por supuesto que de 89 años a 5 años es una diferencia abismal, ¿no? Efectos en el hogar. Bueno, definitivamente ya tenemos conexión a internet, tenemos los famosos Smart TV, ¿no? Tenemos lo que es el video a la carta, podemos ver la información o la información en video que deseamos en el momento que lo deseamos, no estamos supeditados a un horario o a una programación, etc., ¿no? Y por supuesto los servicios de acceso a internet, correo y todo lo demás, información, etcétera, a través de los medios tradicionales, ¿no? La laptop, la computadora de escritorio y también, por supuesto, de los teléfonos inteligentes, los smartphones, vía la comunicación móvil, ¿no? Como dijimos, la tendencia en el mundo es que todo el mundo quiere comunicarse desde su teléfono móvil, ¿no? Bueno, espero haber hablado de muchos temas, espero haber aportado en algo. Por favor, si hay alguna pregunta, ¿no? Gracias por su atención. Como conclusión, los temas importantes son las telecomunicaciones. Su objetivo es llevar información de un punto a otro punto, porque la información es valiosa hoy en día, estamos en la era del conocimiento, ¿no? Por otro lado, esa tecnología, como hemos dicho, la tecnología es una herramienta que nos ayuda a cumplir un objetivo, una herramienta hecha por el hombre, ¿no? Y esa herramienta es muy poderosa, en este caso las telecomunicaciones. Pero para notar su poderío que nos va a ayudar a nosotros a desarrollarnos como país, necesitamos la infraestructura, ¿no? Es un tema de interés nacional, la infraestructura de telecomunicaciones, que sea el puente al desarrollo continuado, sostenible de nuestro país, ¿no? Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes y conmigo será hasta la próxima.